Hola a todos, soy Octavio Zaragoza de Videotutorial S-Class y el día de hoy traigo para ustedes un tutorial en el cual voy a hacer un ejemplo de un control de temperatura en LabVIEW. Bueno, lo primero que tenemos que hacer pues es crear un proyecto en blank project. En lo que se abre voy a explicar un poquito acerca del control de temperatura que voy a hacer. Es un control de temperatura on-off en el cual tengo un set point. Un set point vendría siendo, por ejemplo, la temperatura a la cual quiero alcanzar. Y voy a tener un margen de error, o una histéresis, ¿sale? Entonces voy a tener una temperatura máxima y una temperatura mínima. La temperatura máxima la voy a poner 2 grados por encima del set point y la temperatura mínima 2 grados por debajo del set point. Significa que si yo quiero una temperatura de 40 grados centígrados, la temperatura máxima será 42 y la mínima 38. Y así, si modifico el set point, se modificará en automático la temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Esto para qué? Pues yo voy a tener un ventilador y en este ventilador lo que va a hacer pues es enfriar el ambiente. No voy a tener un calentador por lo pronto, nada más voy a tener una sola salida que vendrá siendo el ventilador y voy a tener una señal analógica de entrada proveniente de un LM35. Ahorita no tengo el hardware conectado, entonces lo voy a hacer básicamente simulado. Pero bueno, entonces lo que vamos a empezar a hacer es generar el proyecto en blanco. Una vez que tenemos el proyecto generado en blanco, yo estoy acostumbrado inmediatamente a guardar el proyecto. Lo voy a guardar ahorita aquí en escritorio. Voy a crear una carpeta nueva. Tutorial temperatura LabVIEW. Y le voy a poner P1 como nombre al proyecto. Entonces ya tengo mi nombre de proyecto y lo que voy a hacer es crear mi nuevo VI o mi nuevo programa. Nuevo VI. Muy bien. Entonces primero voy a hacer el diseño del panel frontal, en el cual pues yo voy a tener un indicador que vendría siendo el ventilador. Le voy a cambiar un poquito el... Bueno, entonces tengo mi ventilador. No tengo el sensor conectado directamente a la computadora, entonces lo que voy a hacer es... voy a poner este de aquí. El LM35 me da 10 milivolts por cada grado centígrado. Significa que si estamos a 100 grados centígrados me va a mandar un volt, si estamos a 10 grados centígrados me va a enviar 100 milivolts. Voy a poner aquí el display digital para que se pueda ver. Ok. ¿Qué más tengo? Sí, la temperatura. Entonces esta es la señal proveniente del LM35 que yo la voy a modificar ahorita con este control. Sin embargo, cuando hacemos la conexión directa, ya sea por DAC o ya sea por Arduino, pues me va a dar un voltaje. Pero ahorita voy a simular que se va moviendo la temperatura modificando el control. Entonces bueno, yo tengo aquí el termómetro. Entonces esta va a ser la temperatura de la ida. Vamos a hacer más grande este. Ok, ¿qué más vamos a tener? La temperatura set.
La temperatura set pues es la temperatura que yo quiero elegir. Es el set temperatura. Y lo voy a modificar de 0 a 150 también. Ok, perfecto. Entonces bueno, creo que sí son todos los indicadores. Temperatura set, temperatura leída, ventilador. Bueno, lo primero que voy a crear es mi ciclo while. Y voy a poner un control para que se detenga. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. A este también le vamos a poner el que se visualice el display digital. Y este también. Ok, bueno, vamos a empezar. Yo lo primero que voy a hacer pues es hacer un convertidor de escalamiento de la señal del LM35 con la temperatura leída, ¿sí? El LM35 pues yo voy a tener un valor de 0 a 1.5. Yo lo que necesito hacer básicamente para que ese valor me lo muestre en temperatura es multiplicarlo por 100. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 100 la señal proveniente del LM35. ¿De acuerdo? Y la enviamos a temperatura. Ahorita esta la voy a hacer un VI, un sub-VI. Edit, create sub-VI. Voy a entrar aquí, voy a editar el icono. Siempre que se generen sub-VIs, yo recomiendo editar el icono para que muestre o haga referencia a algo a lo que estamos haciendo. Estoy controlando temperatura. Bueno, este sub-VI me da la temperatura, pues a lo mejor puedo poner este símbolo de termómetro, ¿no? Guardamos. Y lo voy a guardar dentro del tutorial TempCap, que en este caso sería convertidor LM35 a temperatura. ¿Sale? Si yo cierro, voy a ver que ya el icono es así. Y si veo mi proyecto, y yo tengo aquí el convertidor LM35 a temperatura. Voy a guardar de una vez este programa que es el principal. Muy bien. Pues ahí estamos, ¿no? Entonces, si yo corro a este programita, lo que voy a tener es que esta señal del LM35 va a ser multiplicada por 100 y vista en el termómetro, ¿no? Que vendría siendo la temperatura leída. ¿De acuerdo? Si aquí le pongo 1, lo multiplica por 100, pues me visualizará 100 grados centígrados. Voy a detener. Ya vi que esa parte funciona. Entonces, lo que voy a hacer es agregar un pequeño botón. También. Le voy a cambiar la Mechanical Action a un Latch when pressed. Switch when pressed. Switch when release, when pressed. Entonces es encendido. El sistema va a estar encendido. Ok. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente voy a tener que poner una estructura case. Dentro de la estructura case voy a poner mi lector, ¿no? Entonces tengo el LM35. Y aquí estamos.
Ahora, este botón lo voy a conectar en la estructura switch. Ahorita por lo pronto le voy a dejar que si no está en funcionamiento que muestre un 0. Entonces si corro, me va a poner un 0 porque no está encendido. Cuando le presiono encendido, inmediatamente toma el valor. ¿De acuerdo? Si apago, aunque yo mueva, no da la lectura, ¿ok? Muy bien. Bueno, algo importante que voy a poner ahorita, pues es básicamente el control de temperatura on-off, tomando en cuenta solamente el set. Y luego voy a hacer la modificación para tomar en cuenta los rangos máximos y mínimos, ¿no? Entonces fíjense, básicamente yo lo que voy a hacer es una comparación si es mayor. Entonces si la temperatura es mayor al set, quiero que se encienda mi ventilador. Ok, si no se cumple la condición, pues va a apagar el ventilador. Cuando está apagado mi sistema, es decir que no está presionado el botón, lo que voy a hacer es apagar mi ventilador. Entonces aquí voy a crear una constante falsa. Ahí estamos. Entonces yo voy a encender el sistema. Ahorita por lo pronto mi temperatura set le voy a poner 75 grados. Y la temperatura leída, bueno, ahorita como no está el sistema funcionando, no me lo detecta, le voy a poner aquí encendido. Entonces si se fijan, la temperatura leída son 22.40 y tantos. Entonces en el momento en el que la temperatura leída, la que yo saqué de aquí, sea mayor a la temperatura set, entonces se va a encender el ventilador. Entonces voy a simular que empiece a incrementarse la temperatura. Ups. Vamos a ponerle aquí. Ahí está. Fíjense, ahorita la temperatura leída son 72.89 y la temperatura set 75. Entonces está apagado, ¿no? Cuando supere los 75 grados centígrados, se enciende el ventilador, provocando que disminuya la temperatura. Si vuelve a aumentar, si vuelve a disminuir. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de hacer el control de temperatura de esta manera? Pues normalmente nosotros conectamos a relevadores o a contactores las resistencias o nuestras fuentes de calor, perdón, nuestros ventiladores en nuestros sistemas de enfriamiento. Entonces si yo hago este control no así tal cual con una comparación solamente, lo que va a suceder es que nuestros relevadores o nuestros contactores que encienden nuestros ventiladores se va a escuchar. Más bien se van a estar encendiendo y apagando de forma muy rápida. ¿En qué momento? Cuando la temperatura leída está al borde de la temperatura set. Aquí se va a encender. Al encenderse se apaga el ventilador. Perdón, al encenderse el ventilador baja la temperatura. Al bajar la temperatura se apaga el ventilador. Pero si se fijan, la temperatura se modificó muy poquito. Ahorita pues se modificó 0.75 grados, pero realmente con 0.001 grados centígrados que ya sea superior o inferior, pues se va a estar encendiendo y apagando el ventilador. Básicamente el relevador, y a mí me ha pasado, va a ser encendido y apagándose, y va a ser un sonido parecido así como de que se enciende y apaga mucho, ¿no? Que lo que va a suceder que nuestro contactor o relevador pues se va a averiar rápidamente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer para evitar eso es utilizar un shift register para lograr almacenar el estado anterior del ventilador y que no se apague tan rápido, tomando en cuenta las condicionantes de una temperatura máxima y una temperatura mínima. Entonces ahorita lo que vamos a poner pues es la temperatura máxima y la temperatura mínima. Solamente las voy a poner con indicadores. Esta es la temperatura máxima.
Déjenme mover este para acá. Vamos a poner aquí la temperatura mínima. Y al comienzo les había dicho que la temperatura máxima y la temperatura mínima pues básicamente van a ser 2 grados más menos, ¿no?, de la temperatura leída. Entonces yo lo que voy a hacer es, una vez que tenga aquí la temperatura, voy a sumar 2. Voy a crear un SUBI. Lo voy a crear desde el proyecto New BI. Ok. Entonces le va a entrar un número que vendría siendo la temperatura leída. Voy a tener 2 indicadores, que es la máxima y la mínima. Ahora la temperatura máxima pues va a ser la temperatura leída más 2. Es la temperatura leída y la temperatura mínima es la temperatura leída menos 2. Entonces aquí voy a crear una constante y voy a poner el número 2 y lo voy a ligar aquí también, ¿de acuerdo? Si yo corro fíjense cómo tengo la temperatura leída era 0, máxima 2, mínima menos 2. Si yo modifico aquí a 10 y corro, tendré 12 y 8, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo que voy a hacer es asociar los pines del conector y voy a editar mi icono. Voy a poner un icono que se parezca a lo que estoy buscando, que es obtener un máximo y un mínimo. Déjenme ver, podría hacer una gráfica de estas. A ver, no encuentro. Ahorita voy a poner esta y para hacerlo rápido. Ok. Entonces voy a guardar y le voy a poner nombre MaxMin. Si veo mi proyecto, pues está aquí agregado como MaxMin, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es cerrar esta subrutina y la voy a arrastrar a mi BI principal. Entonces va a recibir la temperatura leída y va a sacar temperatura máxima y la temperatura mínima. Ok, cuando esté en falso, que me muestre en 0 todo, ¿de acuerdo? Entonces si yo enciendo el sistema, enciendo, entonces la temperatura máxima 77, la mínima 73, apago, se va a 0. Ok. Ahorita por lo pronto todavía el ventilador se enciende única y exclusivamente con el set. Vamos a guardar. Y ok. Bueno, entonces por lo pronto tenemos esto, ¿no? Un SUBI que lo que hace es hacer la multiplicación por 100 y un SUBI en el cual obtengo el máximo y el mínimo. Ahora lo que tengo que hacer, pues voy a hacer una descripción. ¿En qué momento quiero que se encienda el ventilador? Pues si la temperatura leída es mayor a temperatura máxima.
Entonces se activa ventilador. Si la temperatura leída es menor a la temperatura mínima, que se desactive el ventilador. ¿Por qué escribo esto? Pues porque es el que me va a dar la pauta para poder poner las condicionantes. Sin embargo, yo tengo que manejar algo que cuando hacemos la programación, por ejemplo en PLC, pues es un enclavamiento para poder activar y desactivarla correctamente y que no esté activándose y desactivándose inmediatamente en el límite. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es generar lo que se llama Shift Register. Si no saben lo que es el Shift Register, les aconsejo que en el canal de video tutoriales de clase vean ya unos tutoriales que explican muy bien lo que son los Shift Registers. Son como 2 o 3 tutoriales que explican esa parte con algunos ejemplos. Entonces ahorita por lo pronto vamos a poner voy a poner replace with Shift Register. Ok, entonces voy a tener una marca que vendría siendo como una variable, replace with Shift Register m0.1, y voy a tener que agregar otra del ventilador. Ok, entonces este es el Shift Register de m0.0, este es el Shift Register de m0.1 y este será el de ventilador. Ok, voy a recorrer esto. Y básicamente lo que voy a hacer es borrar esta instrucción porque ya no me va a servir. Ahora, ¿en qué momento yo necesito que se encienda el ventilador? Pues cuando la temperatura leída sea mayor a la temperatura máxima. Sí. Entonces, déjenme vamos a poner el comparador. Si la temperatura leída es mayor que la temperatura máxima, quiero que se encienda el ventilador. Sin embargo, no es tan fácil así como ya, ¿no? Lo que voy a hacer es una serie de colocar una serie de compuertas lógicas para poder hacer este. Y voy a poner así muy feo, pero bueno. Este es un comparador mayor que. Y le voy a poner un enclavamiento. Hago esto porque a mí se me facilita mucho más visualizarlo en lenguaje escalera. Entonces aquí le voy a poner si la temperatura leída es mayor que la temperatura máxima. Ok, este lo voy a llamar M0.0. Ahí está horrible, pero bueno. Es una bobina, se supone. M0.0. Y voy a tener otro comparador, pero en este caso es menor que. Si la temperatura leída es menor que la temperatura
mínima. Yo domino más los PLCs, entonces se me facilita más hacerlo en escalera y luego pasarlo a compuertas lógicas. M01 y este es el M00. Entonces bueno, voy a tener un contacto abierto, uno cerrado, y la bobina. Este va a ser el ventilador. Entonces yo llego a activar el ventilador con la marca M0.0 y se desactiva con la M01. Entonces, ok, si vemos esto en contactos, este de aquí está en paralelo con este, y un contacto en paralelo pues básicamente es la compuerta OR. Un contacto normalmente cerrado significa que está negado, es decir, la compuerta NOT, y se fijan, este está en serie con estos, que sería la compuerta AND. Entonces así ya no se me va a dificultar. Entonces fíjense, ahí estamos. Ok. Voy a ponerlo para que se vea todo. Ahí está. Es mi perra que está haciendo ruido. Bueno, la primera combinación de contactos vendría siendo la comparación de la temperatura leída con la temperatura máxima. Ok. Le voy a poner la compuerta OR con M0.0. Yo acá de este lado tengo el M0.0. Ya está. ¿Sale? Luego lo que tengo es, este va a ser M0.1. Entonces, si se fijan, aquí tengo la negación del M0.1, por tanto la compuerta NOT. NOT. Pero esto está acá. Compuerta NOT. Pero no este. Es la compuerta NOT del M0.1. Y se fijan, estos dos están en serie. Y en serie pues es la compuerta AND. Con esto que logro activar el M0.0. Ok. Luego va a venir esta otra, que la comparación es menor que si la temperatura leída es menor a la temperatura mínima, quiero que se apague, y se fijan, es la compuerta OR del M0.1, y aquí yo tengo M0.1. Luego viene una compuerta AND con el M0.0. Acá tengo M0.0 y va a salir el M0.1. ok. Finalmente, cuando enciendo mi ventilador, voy a poner una negación y una compuerta AND. Negación, compuerta AND. Ok, se niega el M0.1.
El M0.1 es este de aquí. Y en compuerta con el M0.0, que es este de acá. Y pues sale ventilador. Okay. En el caso falso, le va a poner que todo sea 0. Ok. Entonces me falta nada más ligar este con este. Ok. Vamos a ver qué es lo que hace. Ok, vamos a probar. Vamos a ver, vamos a encender el sistema. Y ahorita por lo pronto la temperatura leída son 77.10. La temperatura set son 75. Voy a aumentar la temperatura set. ¿En qué momento quiero la aumenté a 85? Uy, ya no la sumó. ¿Qué pasó? Ah, ya. Tuve una equivocación. La temperatura, desde un principio, la temperatura máxima y la temperatura mínima no son de la temperatura leída, sino que son de la temperatura set. De esta. Correcto. Ahora sí doy play. La temperatura set son 85, la temperatura máxima 87.09 y la temperatura mínima 83.09. Entonces ahorita por lo pronto la temperatura leída son 77. ¿En qué momento se va a encender mi ventilador? Cuando la temperatura leída supere los 87.09, que es la temperatura máxima. Entonces, si la temperatura leída es menor a la temperatura máxima, se activa el ventilador. Entonces, voy a aumentar este poco a poco. Cuando supere los 87.09 se va a encender el ventilador. Ahí está. Ok. Ahora fíjense, ¿cuándo voy a apagar el ventilador? Cuando la temperatura leída sea menor a la temperatura mínima. De tal manera que se enciende el ventilador y va a empezar a bajar la temperatura. Entonces fíjense como tengo 90.4 de leída. Bajando del 83 se va a apagar mi ventilador. Y no se va a apagar debajo ni del 87 ni del 85, que es la temperatura set, sino de la mínima. Se empieza a bajar la temperatura. 87.61, 86.21 y el ventilador sigue funcionando. 85, 84.11 y todavía sigue el ventilador funcionando. Y debajo del 83.09 tendría que apagarse el ventilador. Ahí está. ¿Cuándo se va a volver a encender el ventilador? Pues hasta que supere de nueva cuenta la temperatura máxima, que son los 87. Ahí está. Si yo modifico mi temperatura set, ahora la subí a 124, pues la temperatura tendrá que subir hasta por arriba del 126. Para que se encienda y se apaga por debajo del 122. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahorita ya no le hace caso. Si vuelvo a encender el sistema. Está, ¿de acuerdo? Va a guardar. Y ya nada más para darle un poquito de más orden, voy a hacer esto una subrutina. Déjenme ver. Esto. Nada más voy a modificar el icono.
Y aquí vendría siendo que es control del ventilador. No sé, vamos a ver. Mi perro está haciendo mucho ruido. Vete por ahí. Órale. Voy a poner esto. Aunque esto es como si fuera una latch, pero bueno. Ahí está. Guardamos el sub-VI. Y ahora esta es control ventilador. Ya estamos. Entonces, ok. Voy a probar nada más para ver que no haya ningún problema. 124 supera los 126. Se enciende, baja de los 122, se apaga. Ok, guardamos y guardamos nuestro proyecto. Ok, bueno, ahorita por lo pronto pues eso es todo con respecto al control de temperatura, y nos vemos luego.